The Basque Country is well known. El País Vasco es bien conocido por su enfoque en empresas internacionales. Estoy encantado de estar aquí para poder contribuir a esta conversación. Paso la vida analizando tendencias de negocios mundiales en todo el mundo y enseguida empezamos a ver cosas en común entre las diferentes regiones del mundo. Y por lo tanto me gustaría animarles a todos hoy a empezar con una perspectiva muy amplia. Imaginemos que estamos en la Luna mirando a la Tierra y vamos a repasar y luego podremos entrar en más profundidad a lo largo y estuve cenando con algunos de los demás ponentes anoche y va a haber debates muy concretos. Pero esta mañana quería hablar de algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo en general. Y las tendencias económicas tienden a caer en dos cajones. En primer lugar, la demografía. Todos han oído hablar de la demografía a lo largo de sus carreras profesionales. Pero hoy quiero presentar una perspectiva sobre los aspectos demográficos que espero que para algunos sea algo nuevo y darles una idea del poder predictivo de los datos demográficos y cómo podemos repasar el mundo país a país para hacernos una idea de dónde va a proceder el crecimiento en el futuro. El siguiente cajón dentro de las tendencias comerciales mundiales es, por supuesto, la tecnología. Así que mi presentación se va a centrar en estos dos aspectos, la demografía, que es algo un poco más árido de cifras, pero luego pasaremos a la tecnología, que es más apasionante y divertido y exponencial. La característica exponencial de la tecnología es asombrosa. Así que pasemos a un nivel muy básico. Imaginemos que estamos mirando a la Tierra desde arriba para entender las tendencias en el contexto general. Y quiero repasar la demografía en el mundo desarrollado aquí en Estados Unidos, Japón, Australia, así como en los mercados emergentes. Y por supuesto, parte del crecimiento viene de estos mercados emergentes. Y la pregunta es, ¿cuándo es seguro participar en algunas de esas economías? ¿Cuándo es viable y rentable entrar en esos mercados? Y hablaremos de esto. Pero si nos fijamos en cualquier población del mundo, esencialmente la podemos descomponer en tres tramos de edad. En primer lugar, los jóvenes de 0 a 24, el siguiente tramo de 25 a 64 y, por último, por encima de los 65 años. De estos tres, ¿quién tiene empleo? ¿Dónde está el empleo? Bueno, el empleo, por supuesto, está en esta sección intermedia. Aquí es donde la gente tiene empleos y como resultado, si los empleos están en esta sección intermedia, aquí también está la base fiscal, que es el dinero que tiene el gobierno para gastar en jóvenes y mayores. Por lo tanto, toda la economía se puede representar con bastante precisión a través de esta sección intermedia, lo que sucede en la sección intermedia de la economía, porque por supuesto los padres ganan dinero para sus hijos y la población trabajadora paga impuestos que pagan los gastos de la población mayor. Así que casi toda la economía se puede representar a través de esta sección intermedia de la población. Si pasamos a la sección más joven, ¿qué sucede aquí? Bueno, la verdad es que es en la sección más joven donde se encuentra la inquietud social. Si repasamos las grandes protestas que se están produciendo en el mundo, casi siempre son los más jóvenes los que participan en esta inquietud social, en estas protestas. Y también está la educación, por supuesto, en esta sección más joven. Si pasamos al otro lado, a la sección de los mayores, aquí están todos los programas de prestaciones, por supuesto, y el sistema de salud. Así que vamos a repasar varios escenarios basados en este modelo. Un modelo muy sencillo, pero las implicaciones son asombrosas. Esencialmente, hay 4 perfiles de edad que se pueden encontrar hoy en todo el mundo. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Este es el primero. Este es el perfil de edad del tercer mundo, donde hay muchos jóvenes, hay muchos niños. La gente tiene familias grandes, 5 o 6 hijos. Por lo tanto, hay muchos jóvenes y a medida que avanzan en edad hay cada vez
menos personas hasta que llegas a los de mayor edad, donde prácticamente no hay. Por lo tanto, la economía se centra aquí en el centro. Esta es la economía de un país de este tipo. Y estos padres están alimentando 5 o 6 bocas en casa, tienen 5 o 6 hijos. Y es una lucha comprar alimentos y comprar todo lo demás para la familia. Hay mucha pobreza en países como estos. Países les resulta difícil llegar a empleo juvenil y estos jóvenes se sienten frustrados económicamente. Atacan a la fuente de la injusticia percibida. Yo me crié en Canadá, pero vivo en San Francisco, en Estados Unidos. Y Estados Unidos también tuvo este tipo de inquietud social. Cuando nuestro baby boom estaba en la adolescencia y en los veintitantos años, en 1970 y 1975, tuvimos inquietudes sociales en Estados Unidos. Así que esto puede suceder en cualquier sitio. Y de lo que estamos hablando en relación es de la relación de adultos a niños. En una economía como esta no hay muchos adultos, pero hay muchos niños. The age profiles change. Pero vamos a ver cómo cambian los perfiles de edad. Y la razón por la que no es tercer mundo, sino que ha cambiado al segundo mundo, puesto que aquí la tasa de nacimiento ha bajado a 2. 2 niños por mujer por término medio. Y señoras y señores, aquí hay una magia. Cuando esto sucede en un país, sucedió en Europa hace muchos años, pero en algunas zonas del mundo, incluido África, ni siquiera se ha producido aún en algunos países, pero uno por uno la tasa de nacimiento ha ido cayendo hasta 2 y hay muchos factores que producen esto. Irónicamente, hay una más baja mortandad infantil y también un nivel más elevado de educación para las mujeres y muchísimos otros factores, pero quiero decir que en algún momento la tasa de nacimiento baja hasta 2 y esta es la tasa de sustitución. Tengo un puntero, sí. Bueno, entonces aquí la línea se queda plana y ya no sube, sino que se queda plana. Bien, ahora la economía es más grande, es decir, que el ratio de adultos respecto a niños ha aumentado, lo cual significa que en lugar de alimentar a 5 o 6 bocas, ahora están alimentando 3 o 4, es decir, tienen menos niños que alimentar. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que tienes un nivel de vida más elevado y significa que tienes más ingresos, es decir, das de comer a menos niños. Y como resultado de ello, hay toda una cascada de cambios sociales, puesto que empiezas a tener gasto por parte del consumidor, empiezas a tener una economía que se basa en el consumo y se pone en marcha. Pero a medida que va avanzando el tiempo, al cabo de algún rato llegas al punto de transición, que este es el tercer mundo y este es el segundo mundo, y entonces la economía se hace cada vez más grande y el porcentaje de padres respecto a niños aumenta en el ratio. Aquí tenemos, por el caso del tercer mundo, y en el primer mundo, todo lo que ha sucedido es que estas mismas personas lo que han hecho es envejecer. Es decir, cuando la tasa de nacimiento bajó a 2, se ha ido desplazando a medida que la gente cumplía más años. Y lo que sucede aquí es que ahora la economía incluso se ha hecho más grande. Entonces ahora los padres solamente dan de comer a 2 bocas en casa, lo cual significa que el nivel de vida incluso ha subido más y el nivel de ingresos también ha aumentado. Mientras tanto, el ratio de adultos respecto a niños también ha aumentado. Entonces tienes menos problemas sociales, tienes menos volatilidad, tienes más estabilidad, ¿vale? Entonces, si lo diéramos un paso más, y como saben perfectamente bien, aquí en Europa y especialmente en esta región, bueno, y se me olvidó decir esto, pero lo que quiero decir es que cuando la tasa de nacimiento baja a 2, inicia un ciclo de 60 años de desarrollo, un ciclo de incrementos en el nivel de vida y en los ingresos disponibles, puesto que el ratio entre adultos y niños aumenta. Y esto está matemáticamente garantizado, se puede predecir durante 60 años. Evidentemente son macro tendencias, aunque hay muchas micro tendencias que nos pueden afectar de mientras, pero uno sigue sabiendo que cuando esta población va envejeciendo, este ratio entre niños y adultos sigue subiendo. Entonces, la
inevitabilidad de más ingresos y de un mayor nivel de vida. Esto se va desplegando a lo largo de los 60 años, pero lo que iba a decir hace un segundo es este nuevo perfil de edad que vemos aquí en Europa, donde la tasa de nacimiento baja por debajo de 2 niños por término medio por mujer. Y hay sitios en Europa, en Alemania está muy bajo, 1,3, España más o menos tiene lo mismo, Francia tiene una cifra ligeramente mayor, también el Reino Unido. Pero bueno, tenemos este problema y a corto plazo el problema no es un problema, puesto que ahora la población sigue siendo enorme, pero estamos dando de comer incluso a menos gente en casa. Entonces el nivel de vida va más allá de lo que uno cabría esperar, pero es algo temporal. Es temporal. Y esta es la situación que tiene Alemania hoy, puesto que estas personas también van creciendo y ahora tenemos una economía que está en contracción porque no hay tantos niños por ahí. Y esta divergencia que vemos en todo el mundo dentro de este contexto es algo sorprendente. Entonces vamos a echar un vistazo, vamos a ver ahora el mundo desarrollado y vamos a ver la transición del tercer mundo al segundo mundo y después al primer mundo, puesto que es aquí donde se puede ver la oportunidad del crecimiento y es aquí donde uno puede predecir el crecimiento con una precisión sorprendente. Y hemos vuelto en el tiempo históricamente y estos gráficos desde la óptica macroeconómica digamos que representan con mucha precisión el crecimiento con éxito de los países a lo largo de los 60 años. Este es el caso de Irak, por ejemplo, y que tiene muchos problemas que han sido producidos por muchos motivos, pero lo que significa es que hay muchos niños y hay muy pocos adultos. El ratio de adultos respecto a niños es muy bajo, así que es un país muy volátil. La tasa de nacimiento no ha bajado a 2 en Irak y tampoco ha bajado hasta 2 en Nigeria. De hecho, en Nigeria es un caso más extremo. Todo el mundo es joven. Todo el mundo es joven en ese país y hay un elevado nivel de paro juvenil, hay muchísima frustración financiera entre estos jóvenes y no sería irrazonable sugerir incluso que toda la primavera árabe es el resultado de un baby boom, entonces de la presencia de muchos jóvenes y estos jóvenes están luchando contra esta injusticia. Yo no sé si eso está bien o no, pero bueno, esa es su percepción. Entonces, si echáramos un vistazo por todo el mundo, hay diferentes países que encajan en esta categoría y que son países que están fundamentalmente en África. Y hasta que cae hasta 2. Y bueno, la tasa de nacimiento sí que ha bajado a 2 en Sudáfrica, lo cual es una buena noticia. Y la tasa de nacimiento también ha bajado en Egipto hace unos 10 años. Pero vamos a echar un vistazo a esta transición. Vamos a ver algunos de los ejemplos del segundo mundo. Y aquí tenemos el caso de Indonesia. Fíjense en esto de aquí. Y la tasa de nacimiento bajó a 2 hace 30 años. Solo hace 30 años. Bajó hasta 2. Y la economía está mejorando y tienen otros 30 años más de incrementos matemáticamente garantizados en el nivel de vida y también en el consumo doméstico. Y aquí se puede ver cómo está sucediendo. Estamos en medio de esta transición. Fíjese en Filipinas. En Filipinas acaban de llegar a esta cifra hace 10 años, nada más. Entonces, las instituciones siguen siendo nuevas. Sigue siendo un tema arriesgado entrar en un país como este, porque están empezando. Pero, eso sí, tienen 50 años más de incrementos matemáticamente garantizados en cuanto a nivel de vida. Y ya sabemos que esto se está produciendo. Bueno, se trata de permitir que esa población envejezca para que ese nivel de vida pueda aumentar de manera inevitable. Ser una gran inversión, invertir, valga la redundancia, en Filipinas. Y esto es algo que podemos ver en todo el mundo. Entonces, si vemos algunos ejemplos del sudeste asiático y del sur de Asia, estos son los países que aparecen en esta lista y el número de años que les queda en su ciclo de desarrollo. Y esto se basa todo en la población, en el gasto del consumidor. Y esto es algo que lo he señalado en verde y en rojo. En Pakistán, la tasa de nacimiento bajó hace 5 años, sigue siendo un sitio muy arriesgado, muy volátil.
Pero bueno, digamos que la oportunidad de crecimiento es tremenda. Entonces, ¿quién tiene la capacidad de establecer una relación en esta fase tan temprana? ¿Y quién es capaz de sacar provecho de este crecimiento? O si quieres asumir una alternativa menos arriesgada, ¿quién puede ir a la India, donde las instituciones ahora tienen 20, 25 años de edad y donde la estabilidad está empezando a llegar a la India? Y Malasia es incluso mejor todavía, donde se puede ver estos países, cada uno de ellos, y vemos cómo están evolucionando sus economías. En el caso de África y Oriente Medio, Egipto, de nuevo, la tasa de nacimiento cayó hace 5 años. Sigue siendo un sitio de riesgo y volátil, además, muy volátil, pero está cambiando, llega el cambio, y esta transformación, esa transformación de 60 años ya ha empezado, y se trata de una cuestión de dejar que se desarrolle, que se produzca. Hay países como Arabia Saudita que llevan desarrollándose 40 años, la tasa de nacimiento bajó allí hace 40 años y les quedan 20 años en su ciclo de desarrollo, el ciclo del tercer mundo al segundo mundo y después al primer mundo, la transición. Y en el caso de América Latina, el crecimiento en América Latina es menos pronunciado. Las tasas de nacimiento son más bajos que en el sudeste asiático y en África, pero siguen teniendo algo de crecimiento. Pero Colombia está creciendo y Perú también. México, bueno, sucede que está en una mejor posición para el crecimiento en las Américas respecto a los próximos 30 años en lo que se refiere a su perfil demográfico. Entonces, si uno echa un vistazo al resto del mundo y uno establece un mapa para ver de dónde proviene el potencial de crecimiento, de hecho, proviene de un círculo, o de un óvalo, más bien, viene de aquí. Y esto es de donde proviene el crecimiento, y esto es, como digo, es de donde viene, insisto, y los aumentos en los niveles de vida y los incrementos en los ingresos disponibles, que son culturas emergentes. Y, por ejemplo, tenemos el caso brillante de Dubái. Fíjense dónde está ubicada Dubái. Está en el centro, están rodeados por cada vez más ingresos disponibles y por un mayor nivel de vida. Están rodeados por este tipo de lugares. Y después está el futuro de Mumbai. Fíjense dónde está ubicada Mumbai. Está justamente en el centro de este crecimiento. Bien, pues estas regiones del mundo van a crecer de manera dinámica durante los próximos 20 a 30 años. Y yo no digo que esto vaya a ser un viaje sin problemas. Podría haber turbulencias por el camino, porque hay riesgos, pero digamos que el crecimiento está allí. Y muchas personas dicen que el crecimiento proviene de China, y no podemos equivocarnos aquí, puesto que China está creciendo, pero el crecimiento se ha ralentizado, y esto lo hemos visto en las noticias. ¿Por qué? Bien, si uno ve la población entre 25 y 64 años en China, tiene este aspecto. La línea de puntos es donde nos encontramos hoy en día. La población de China se ha ralentizado de manera muy fuerte y se va a ralentizar incluso más durante los próximos 10 años, y después la población entre la gente de 25 y 64 años va a empezar a caer como resultado de su política de tener un solo hijo. Bien, pero ahora, bueno, quiero aclarar algo en primer lugar. China es la segunda economía más grande de este planeta, y el nivel de sofisticación y de dinamismo de la economía china es algo impresionante, desde luego, se mire como se mire, y desde luego es un país destacado donde crear acuerdos y donde desarrollar también relaciones dentro de este espacio. Y a lo que me refiero aquí es el potencial que existe para el crecimiento en el futuro, puesto que China es la segunda economía más importante de este planeta. La economía de China desde luego no baja, pero si uno echara un vistazo a las 4 economías primarias o zonas económicas del mundo, estamos hablando de China, Estados Unidos, Europa y la India. Bueno, luego hablaremos de la India en unos minutos, pero digamos que la economía china, en cuanto a crecimiento, digamos que su estimación más reciente es de un 6,9% de crecimiento año tras año, y desde luego les puedo prometer que a lo largo de los próximos 10 años esta cifra va a empezar a caer y será más baja, puesto que la población o el gasto del consumidor o el motor
de ese país necesita más personas. Y solamente hay varias maneras de aumentar la economía. Una sería aumentando el número de personas que tienes en la economía, y otra manera consistiría en aumentar el nivel de vida de estas personas para que puedan comprar más per cápita. Y la tercera manera consistiría en aumentar las exportaciones. Y puedes aumentar el gasto del gobierno también, pero eso es algo temporal. Y desde luego no puedes tener un déficit para siempre, aunque hay algunas personas que lo están comprobando o que lo están intentando como fórmula. Y la población de Japón está cayendo en picado. La población de Japón está cayendo con más rapidez que cualquier otro país del mundo porque no hay niños. No hay niños en ese país. Hay un declive en la población que se ha puesto en marcha en Japón. Pero si vas al sur, llegas a Indonesia, donde el crecimiento está muy bien. Y al lado están las Filipinas, que está creciendo muchísimo, porque la población también está creciendo y la tasa de nacimiento ha caído también. Y la India está creciendo muy bien. Pero si tú te vas al norte de la India, llegas a Rusia, y la población de Rusia, desde luego, está cayendo en picado, se está contrayendo. Y ha estado creciendo hasta hace muy poco tiempo, pero si haces una proyección hacia adelante de esa parte de la población, entre los 25 y los 64 ha empezado a bajar ese segmento. Y esto es algo que, desde luego, va a afectar a su población a lo largo de los próximos años, va a afectar también a su economía, y ya lo ha hecho. Y también lo han hecho los precios del petróleo, pero bueno, la población de este país está empezando a plantear sus resultados en cuanto a gasto del consumidor. Y Alemania, por cierto, es parecida. Y voy a decir lo mismo sobre Alemania en relación con lo que he dicho con China. Alemania es la economía más dinámica de la Unión Europea. Son muy trabajadores y la productividad de los alemanes por término medio per cápita casi es el doble de lo que existe en otras regiones europeas. Es decir, son personas muy productivas, personas muy trabajadoras, y es un país excelente con el cual se puede montar una relación. Y lo que quiero decir aquí es cuáles son las perspectivas respecto al crecimiento del PIB en el futuro. En Alemania hay una situación única, puesto que más de la mitad de su economía se exporta. Entonces sí que tienen un vehículo a través del cual pueden hacer que crezcan el PIB, incluso aún a pesar de que tengan menos gente en el país. Pero va a haber retos para Alemania a medida que se contrae esa población. Francia más o menos mantiene una curva plana. El Reino Unido está creciendo, pero de manera muy modesta. Pero fíjense, y estos son los datos del Banco Mundial. Bueno, el crecimiento de la población europea, de toda Europa, del continente europeo, entre 2010 y 2050, así que es un periodo de 40 años, es decir, el crecimiento proyectado en la población para Europa durante esos 40 años es del 1%. Esa es la proyección. Y la gente se pregunta por qué la economía europea está lenta. Bueno, está lenta porque la población no está creciendo, pero no es el único motivo, también hay más motivos. Pero digamos que esta es una razón fundamental por la cual la economía europea va lenta, puesto que la población está plana. Pero si fuéramos a América, el crecimiento es modesto. ¿Pero por qué es un crecimiento modesto? Bueno, pues porque la población en América está creciendo con más rapidez. Hay dos razones. En primer lugar, tenemos la tasa de nacimientos, que es superior, 2,2 niños por mujer por término medio, entre 2,1 y 2,2, y América tiene más inmigración. Yo sé que Europa ha tenido mucha inmigración recientemente por la crisis de los refugiados, pero si lo analizáramos como porcentaje de la población global, que son 350 millones de personas en Europa, se trata de un grupo bastante pequeño. No quiero aminorar el impacto sociocultural, ya sé que es un enorme reto, lo sé, soy consciente de ello, pero lo que digo que en lo que se refiere a cifras, la cuantía de la inmigración en Estados Unidos es bastante alta, entonces crece la población y como resultado la economía norteamericana crece, no rápidamente, pero sí que hay un crecimiento modesto y previsible, pero pueden ver que se está ralentizando, que se ralentizó durante este periodo, y matemáticamente el año más duro para Estados Unidos será el año 2027, matemáticamente, y veremos por qué. Pero como digo, son tendencias macroeconómicas a muy largo plazo, pero matemáticamente el año más duro
en Estados Unidos va a ser el año 2027 y después la cosa se invertirá y habrá una aceleración. Pero el tema está en que puedes hacer un mapa de estas tendencias durante décadas. Si alguien nace hoy, tú sabes que van a tener 60 años en 60 años precisamente. Y esto es lo bonito de la demografía, porque puedes hacer predicciones durante décadas. Y México, desde luego, va a tener un crecimiento muy impresionante en los próximos años y mayor crecimiento de las Américas, y Brasil está creciendo, pero está garantizándose. La tasa de nacimiento es más baja que lo que tienen en Suecia. Por eso es sorprendente, y que es lo que hemos visto en las noticias. Si ustedes siguen la economía brasileña, el crecimiento se está aumentando y los demás países de Sudamérica están creciendo más rápidamente. No mucho más, pero sí crecen más rápidamente. Entonces, si tenemos un mapa como este que tengo yo y hacemos un mapa de todos los países para reflejar el crecimiento entre 25 y 64 años, podemos ver que Brasil está por aquí y que Venezuela, bueno, los demás países están creciendo más rápidamente. México se encuentra aquí. Y aquí está la región. Este es el crecimiento dinámico que está metido dentro de este círculo. Y el crecimiento de aquí arriba es muy inferior. Esto no quiere decir que estas no sean economías enormes. La economía china es enorme, la economía europea también es enorme. Y de lo que hablo es sobre el futuro potencial de crecimiento. Así que hay una enorme oportunidad para ustedes, empresarios, cuando para celebrar estas conversaciones ejecutivas con los equipos ejecutivos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Cómo deberíamos aumentar nuestra actividad? ¿Dónde deberíamos montar un centro de distribución? ¿Dónde deberíamos montar una relación estratégica? Y los países que he identificado antes son sitios sobresalientes donde empezar: Alemania, China, México, desde luego. Pero bueno, yo también les animo a que echen un vistazo a esta región, sabiendo que va a llegar al crecimiento y que llegará a esta región, y ver si existe o no valor para su empresa para generar una presencia en estas zonas del mundo. La tecnología, esta es la segunda parte de mi presentación y que va a tener un sabor un tanto distinto. Es un tema para mí dinámico y divertido y yo dedico mucho tiempo al tema tecnológico. Pero ¿cuántos conocen a estos dos tíos? ¿Alguien conoce a estos dos tipos? ¿No? Bueno, solamente para bien, vamos a empezar con el que está a la izquierda. Él se llama Brian Acton y Brian Acton se tituló en la universidad en 2009 y empezó a buscar empleos. Y él se puso en contacto con Facebook y Facebook le rechazó. Así que él escribió un tweet y decía que Facebook me ha rechazado, y fue una maravillosa oportunidad conectar con algunas personas fantásticas. Ahora espero a que llegue la siguiente aventura de mi vida. ¿Y qué aventura es esa? Bueno, él se reunió con un amigo y levantaron o construyeron WhatsApp, y él hizo que creciera durante 5 años y se lo vendió a otra empresa que era Facebook, ni más ni menos, por $19.000 millones, ni más ni menos. Hay algo de ironía, ¿no? Algo de justicia poética, y son anécdotas increíbles. Y mucha gente y todo el mundo quiso intentar justificar este precio maravilloso, y se pueden analizar transacciones de varias maneras. Por ejemplo, cuando se produjo la venta, la empresa tenía 55 trabajadores. Entonces, por esa referencia, Facebook pagó $345 millones por empleado, lo cual es increíble. Y otra manera de mirarlo es que cuando se produjo la venta, la empresa había acumulado a 450 millones de usuarios activos cada mes. Es decir, que Facebook pagó $42 por usuario. Pero no importa cómo analices una transacción de este tipo, es mucha pasta y es muchísimo dinero. Pero quizás la consideración más interesante para esta transacción fue que en cuestión de 5 años nada más, estos 55 empleados lograron atraer a 450 millones de usuarios al mes. 55. Pero ¿cuántos trabajadores tienen en sus empresas? En esta sala posiblemente haya 400 personas. Bien, pues a lo largo de 5 años, 55 empleados llegaron hasta casi
500 millones de personas. Y esto nos habla sobre el apalancamiento que tenemos en el sistema. Y esto es muy importante. Este es el concepto clave en la segunda parte de mi presentación de esta mañana. Y es que cada vez hay más apalancamiento en el sistema. En todo momento hay cada vez más apalancamiento. Insisto, entonces cuando oímos este tipo de cosas, las noticias o los medios sociales acerca de la brecha entre los ricos y jóvenes, de lo que hablan es de este apalancamiento. Hay personas y hay empresas a las que se les ha ocurrido maneras de apalancar estas tendencias. Y mientras, y esto es triste, pero es cierto, ¿verdad? La mayoría de las personas y la mayoría de las empresas están siendo apalancadas por estas mismas tendencias. Y como líderes de sus empresas es importante el pensar de manera conceptual y estratégica para estar en el lugar adecuado de esta ecuación del apalancamiento. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estemos apalancando la tecnología y que no nos estén apalancando a través de esa misma tecnología? Y hay muchísimos ejemplos de este apalancamiento en el sistema. El software es una forma de apalancamiento. Uno puede apalancar el software, uno puede apalancar también la nube. La nube es una fórmula de apalancamiento y tú puedes apalancar la nube y la tecnología móvil. Hay que pensar de manera más expansiva acerca de lo que es posible. Las tecnologías disponibles, que es otra fórmula de apalancamiento, y hay cosas sorprendentes que se están produciendo en este campo de la tecnología de los disponibles. Y llega la realidad virtual. Este es el año de la realidad virtual. Facebook compró Oculus Rift hace 2 años y esperan que el lanzamiento del producto se produzca este año, y la realidad virtual va a cambiar todos los juegos debido a la naturaleza de inmersión de la experiencia, que es tan increíble, y esto va a transformar la manera en la que interactúa la gente con la tecnología. Después está la robótica, que es otra fórmula de apalancamiento. Este es el robot Baxter, que ahora se puede comprar por $20,000 y uno lo puede formar moviendo sus articulaciones o sus extremidades y aprende lo que tiene que hacer. Es una robótica muy amigable con el usuario. Pero no es el único ejemplo. Double se introdujo el año pasado y se vendió casi de inmediato. Y después tenemos aplicaciones militares, y esta es la fábrica de Tesla en California. Esta fábrica está a unas pocas millas de donde vivo yo, y yo he recorrido el edificio. Pero si alguien va a la zona de la bahía de San Francisco, intenten ir a esta fábrica, porque la fábrica Tesla en California no sería posible si no existiera la robótica. Es caro el contratar mano de obra en California porque hay muchas normas que hacen que sea difícil contratar a trabajadores en California para construir o montar. El construir automóviles en California no sería posible si no fuera por la robótica. Esta planta está totalmente automatizada. Casi no hay trabajadores, aunque sí que hay uno que está aquí, vaya. Y aquí tenemos otra vista de la planta, y es un sitio increíble. Bien, este es un centro de distribución de Amazon. Y estos centros son sorprendentes. Los estantes navegan por el almacén por su propia cuenta sobre estos robots, y solamente hay muy poquitos trabajadores que recogen los paquetes para enviarlos. Y de hecho, si han estado en estos almacenes, la gente ni siquiera tiene que saber de qué caja tienen que sacar un artículo, puesto que hay un láser que está en la parte superior de la unidad y que apunta el láser hacia la caja. Entonces recogen lo que señale el láser y lo meten en una caja. Es increíble. Después tenemos la tecnología satélite, que es algo que puedes apalancar. Y cuando hablamos de la tecnología satélite, la gente suele pensar en la tecnología astronáutica, pero no es lo más apasionante, ni mucho menos, que se está produciendo en el campo de los satélites. Lo más apasionante es que muchos de estos satélites tienen el tamaño de una taza de café, porque incluyen una tecnología que utilizan los teléfonos móviles. Ese teléfono móvil tiene más memoria y más potencia de procesamiento que el 95% de los satélites que dan vueltas alrededor de la Tierra. Entonces pueden ser satélites que tengan un tamaño diminuto, y puedes montar o lanzar constelaciones de cientos o miles de satélites, cosa que están haciendo algunas empresas para apalancar la oportunidad con satélites. Y la impresión 3D está cambiando
cambiando el mundo de la fabricación aditiva, incluyendo prototipos, y después están los vehículos autónomos. Tesla ya ha introducido la conducción autónoma y no tenemos ni idea de hacia dónde nos va a llevar todo esto, pero sabemos que va a llegar. Y posiblemente de donde vaya a llegar primero tiene que ver con el campo de la distribución de carga, es decir, aviones que transportan carga de un sitio para otro o bien camiones que circulan por nuestras autopistas. Esto va a llegar antes de lo que pensamos. En los próximos 5 a 10 años vamos a empezar a ver vehículos autónomos circulando por nuestras carreteras. Y todavía no entendemos el papel que van a desempeñar los drones y los vehículos autónomos en nuestra economía. Hay que pensar de manera expansiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿De qué podemos sacar provecho? ¿Qué podemos apalancar como empresa? ¿Qué podemos apalancar? Estas son fórmulas de apalancamiento, son cosas que uno puede utilizar para apalancar la empresa para tener un mañana mucho más prometedor. Y yo tengo citas, me encantan las citas, de hecho, y literalmente compro libros de citas, y esta es una de mis citas favoritas. El futuro ya está aquí, pero es que no se ha distribuido de manera uniforme todavía. Y no tenemos que reinventar la rueda. No. Sencillamente tenemos que echar un vistazo a los demás ejemplos de las cosas que hacen las diferentes empresas en distintas regiones y países del mundo, y tenemos que moderar su conducta y tenemos que dedicar algo de tiempo de nuestros trabajadores para que estudien y analicen la competencia para ver cuáles son las cosas más progresivas, aunque parezcan tontas y absurdas. ¿Cuáles son algunas de las cosas más progresivas que están haciendo? Y vete anotándolo todo y celebra una reunión con tus directivos y repasa la lista para ver si es algo que deberíamos analizar, si deberíamos dedicar recursos para ir por delante o si es algo que podríamos apalancar o no. Y evidentemente mucho de esto tiene que ver con los datos. Y cuando uno habla de las tecnologías, bueno, inevitablemente estamos hablando de los datos. Y yo quiero dedicar algo de tiempo a este asunto, puesto que estamos hablando del Big Data, que representan un 50% de mi actividad. También esto tiene que ver con el espacio de la inteligencia empresarial y que tiene un enorme impacto en casi todas las industrias. Y quiero dedicarle algo de tiempo. Yo sé que casi todos conocen estos temas, pero quiero pintar una imagen de lo que está pasando, puesto que en definitiva tenemos datos que provienen de dispositivos móviles disponibles y tenemos satélites que dan vueltas alrededor del planeta y que miden cosas y mandan fotografías 24 horas al día y que mandan esta información a la Tierra. Y tenemos estas etiquetas RFID y tenemos sensores en muchos de los edificios en los que estamos. Y de hecho hay cada vez más sensores y que se incluyen en todo tipo de aparatos y cacharros. Parece una locura. Y esto es a lo que se refiere la gente cuando habla del Internet de las cosas. Tenemos contadores inteligentes en casa, termostatos inteligentes en casa, utilizamos televisiones inteligentes, electrodomésticos inteligentes. Cada uno de estos contenedores lleva sensores. E incluso en Estados Unidos, y estoy seguro que esto sucede en Europa, aunque no lo conozca directamente, pero en Estados Unidos, si lo pueden creer, en cualquier momento en Estados Unidos, en cualquier momento hay aproximadamente 90 millones de vacas viviendo en Estados Unidos, cabezas de ganado. Y la mayoría de estas vacas ahora llevan sensores que llevan en el oído para medir si la vaca está enferma o si tiene fiebre. Y en cuanto hay una indicación de que una vaca no está sana, la pueden retirar del rebaño para reducir el riesgo de que enfermen las demás vacas. La mayoría de las vacas están conectadas por una red móvil 3G y se pueden controlar en tiempo real. Es asombroso. Y esto es el IoT, el Internet de las Cosas. Algunos, por supuesto, lo llaman M2M. Y hay predicciones que dicen que para el 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados a través del IoT. Y estas son cosas que ya han oído antes. Pero esto afecta a todas las industrias del mundo. Este es el complejo de Hudson Yards. Está actualmente bajo construcción en Nueva York y promete ser el complejo residencial más medido del mundo cuando se termine. Y por supuesto, en el futuro, un edificio tras otro irá poniendo el listón cada vez más alto en cuanto a lo posible. La sede de Deloitte, ahora mismo en Ámsterdam, es el edificio más sostenible del mundo. Pero por supuesto, en el futuro, otros pondrán el listón todavía más alto.
Estamos en una curva exponencial y es crítico intentar entenderlo. Por darles una idea, la bolsa genera aproximadamente 1 terabyte de datos al día por término medio. Por comparación, Facebook genera 30 terabytes de datos al día. 30 veces más. Y comparándolo con eso, el Airbus A380 genera 30 terabytes de datos por motor cada 30 minutos. Son motores Rolls-Royce y llevan cientos de sensores que miden la presión y la temperatura y velocidad del aire y todo lo que nos podamos imaginar, porque intentan llegar a niveles cada vez más altos de eficiencia. ¿Por qué? Porque si aumentan la eficiencia en un 1%, añade 2.000 millones de beneficios a sus beneficios. El uso eficaz de datos significa beneficios, un negocio más eficiente. Esta es la oportunidad y por eso crece tan rápidamente. Es una curva exponencial y quería utilizar un ejemplo más para darles la idea, porque nos indica la escala de lo que está pasando. La cantidad de dinero que cuesta o que costaba en el 2010 almacenar 1 terabyte de datos en Estados Unidos era de $80.000. Piensen un momento en cuánto creen que podría costar en el 2020, dentro de 4 años. No lo sabemos, no hemos llegado todavía, pero se estima que para el 2020, solo dentro de 4 años, el coste de almacenar 1 petabyte de datos será de $4. Esta es la diapositiva más importante de mi presentación esta mañana. Señoras y señores, cuando se colapsa la estructura de costes a esta velocidad, significa varias cosas. Significa que todo el mundo va a estar en el negocio de los datos dentro de 5 a 10 años, si no lo están ya. Esto llega con gran velocidad. Esta es la naturaleza del pensamiento exponencial. Como seres humanos estamos conectados para pensar en términos lineales. Las tecnologías analógicas tienden a avanzar de forma lineal. A lo largo de cientos y miles de años, las cosas en general han progresado siguiendo una curva lineal, pero la tecnología digital es diferente. La tecnología digital evoluciona siguiendo una curva exponencial y es difícil entender las implicaciones de esto, porque parece tan absurdo que esto pueda ser posible. Parece una locura que esto pueda ser posible, pero está sucediendo delante de nuestros ojos y el software que nos hace llegar los datos, ya sea software ERP o dashboards de software o dashboards de inteligencia artificial, hace que sea cada vez más intuitivo y que sea cada vez más fácil para sus empresas y para la competencia, sean grandes o pequeños, recoger y apalancar los datos disponibles. Y existe la oportunidad de pensar de manera exponencial. ¿Y qué están haciendo las empresas? ¿Qué está pasando ahí fuera hoy? Y voy a empezar a cerrar la presentación, pero quería compartir algunos ejemplos para darles una idea de quiénes son los líderes. ¿Quiénes son los líderes a los que podemos mirar todos, a los que miro yo todos los días, para intentar ver lo que están haciendo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Esto a dónde lleva? Esta es la historia de mi vida. Busco estos casos constantemente y podría hablar de cientos de ellos si tuviera tiempo. Las distintas cosas que están haciendo diferentes empresas, y algunos casos son extraordinarios en el área de las operaciones, pero básicamente lo podemos resumir a 3 oportunidades primarias. Y para hacerlo, o decir que hay 3 oportunidades, es ingenuo. Es una enorme sobresimplificación. Hay mucho más que 3 oportunidades. Y hay excepciones también en lo que voy a sugerir. Pero lo que intento hacer es proporcionar un marco básico que puedan considerar para orientar sus conversaciones estratégicas dentro de sus organizaciones o industrias. Y las 3 oportunidades básicas son, en primer lugar, la seguridad.
que en general es equivalente a menos desastres. La segunda oportunidad es la optimización, que generalmente es equivalente a menos gastos. Y por último, la predicción, que generalmente es equivalente a mayores ingresos. Hay excepciones a todo esto, pero es un marco básico que podemos considerar. Estos son los tres cajones que la mayoría de las iniciativas de Big Data intentan abordar. Y las industrias que están utilizando estos tipos de datos en este momento son, en primer lugar, el sector minorista, que desde luego utilizan datos de consumo. Hay todo tipo de ejemplos online y offline donde utilizan los datos de maneras extraordinarias. El sector bancario, por supuesto, para mitigar riesgos y también para buscar nuevas oportunidades de clientes, sobre todo en el mundo en desarrollo. El sector bancario utiliza Big Data. La sanidad utiliza Big Data porque la cantidad de datos, sobre todo en las naciones europeas y, de hecho, en todas las naciones desarrolladas, con la excepción de Estados Unidos, donde hay sistemas de salud universales, y me resulta asombroso que Estados Unidos no lo tenga. Yo me crié en Canadá y ahí también lo teníamos. Pero, sin embargo, utilizan Big Data y están aprendiendo cuáles son las mejores maneras de utilizar estos datos. Las telecomunicaciones, por supuesto, utilizan Big Data. Tal vez aquí estén las mayores oportunidades, porque el hecho de que llevamos el móvil en el bolsillo significa que las telecoms pueden saber exactamente dónde estamos, lo cual significa que nos pueden enviar anuncios o información en el momento oportuno, tal vez cuando estemos delante de una determinada tienda. Las ciudades inteligentes, seguramente el mejor ejemplo de una ciudad inteligente sea Singapur. Singapur está haciendo cosas fantásticas y muy rápidamente, es muy interesante. Singapur, como muchas grandes ciudades, tiene problemas de tráfico, problemas importantes de tráfico, así que las principales vías tienen sensores. Las principales vías, no todas las calles, pero las calles principales tienen sensores y te cobran un peaje si es más alto, si es durante el horario punta. Cuesta más durante el horario punta y como consecuencia la población ajusta sus hábitos de conducción para conducir fuera de las horas punta y como consecuencia han reducido el tiempo medio de desplazamiento en 20 minutos, que resulta algo así como el 25%. Piensen en las implicaciones de esto. Por supuesto, significa menos tráfico, que es estupendo. También significa menos desgaste de las carreteras, porque los coches no están tanto tiempo en la carretera. Y también significa menos contaminación del aire emitida desde los coches, porque los coches no están tanto tiempo en la carretera. Y, por supuesto, aumenta el nivel de vida global de la ciudad, hace que la gente sea más productiva. Es decir, el efecto dominó empieza con algo tan sencillo como gestionar el tráfico en la zona y puede tener efectos en incontables otras áreas de la ciudad. Y, por supuesto, hay otras ciudades, muchas en el norte de Europa, también sobre todo en Suecia, donde están haciendo cosas muy progresistas en el espacio de la ciudad inteligente. La fabricación es un enorme usuario de datos hoy, sistemas ERP que miden la producción y buscan maneras de optimizar el proceso de producción y optimizar la cadena de suministro. El gobierno electrónico, por supuesto, el gobierno electrónico hace referencia a los gobiernos que proporcionan servicios a través de canales digitales como Internet y, de hecho, Naciones Unidas hace un estudio cada 2 años. El último fue en el 2014, por lo tanto se publicará uno nuevo este año y hacen un ranking de todos los países del mundo en términos, hacen un ranking en cuanto a quién está haciendo más desde la perspectiva del gobierno electrónico, quién tiene más éxito. Y como se pueden imaginar, hay 2 regiones que están al frente del gobierno electrónico. Estoy seguro que pueden adivinar que el norte de Europa está en esa lista, pero por delante está Corea del Sur y Japón. Corea del Sur y Japón están haciendo cosas increíbles, pero incluso aquí en Europa puedes pagar los impuestos por teléfono móvil. Y de hecho la administración Obama en Estados Unidos
que ha sido cuestionada por muchos motivos, pero algo a su crédito es que Obama inició lo que llamaba la iniciativa abierta de datos el primer día de su mandato, que fue una enorme diferencia respecto al régimen, bueno, no el régimen, sino el gobierno de George W. Bush, donde la idea era hacer público la mayor cantidad posible de datos. Hoy en Estados Unidos hay 450.000 diferentes conjuntos de datos que se pueden acceder públicamente y hay toda una industria artesanal de consultores que repasan estos datos y buscan oportunidades de optimización que puedan vender a los actores corporativos. Es fascinante y lo mismo está pasando aquí en Europa. Hay muchas oportunidades emocionantes. El área de inteligencia, y les prometo que contrariamente a algunos informes, hay países en todo el mundo que utilizan datos en el espacio de la inteligencia, pero desde luego Estados Unidos no es ninguna excepción, soy el primero en reconocerlo. Y por último, los 4 jinetes, llaman a estas 4 empresas los 4 jinetes. Si queremos seguir lo que está pasando en el espacio tecnológico y en el uso de datos y tecnologías de inteligencia empresarial, hay que seguir a estas 4 empresas. Están al frente de la carga y tienen los recursos para hacerlo bien. Tienen el margen bruto de sus operaciones es tan enorme que pueden dedicar enormes recursos a las nuevas tecnologías. Están al frente. Todos podemos aprender, como yo, si seguimos a estas 4 empresas. Mi mensaje hoy es muy sencillo. Hay que pensar en más grande. Las cosas que están pasando en el mundo son asombrosas. Se sigue una curva exponencial. Esto significa que las cosas crecen por orden de magnitud. No pasan de 1, 2, 3 a 4, pasan de 1 a 10, a 100, a 1000. Están avanzando tan rápidamente. Y como líderes empresariales, como personas que ya tenemos una predisposición cultural a la venta internacional y ver el globo como un mercado mundial al que podemos acceder, hay que aprovechar la oportunidad de un congreso como este o cualquiera para pensar en más grande, en las oportunidades disponibles. Hay algunas empresas que van extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque tienen una visión más grande, más amplia de lo que podrían hacer en el mundo hoy. Y hay ciencia, por supuesto, que tiene que ver con la psicología de pensar en más grande. Y se basa o tiene como consecuencia varios resultados básicos. Y uno de ellos es que acabas inspirando a los demás. Cuando piensas en grande como empresa, como persona, inspiras a todo el mundo. Inspiras a todos los empleados. Inspiras a la competencia y a los proveedores. Cuando asumes una meta más amplia, hace que participe la gente y muchas veces no hay competencia. Cuando piensas en más grande, y no estoy hablando de un poco más grande, estoy hablando de mucho más grande, muchas veces no hay competencia porque nadie más tiene el valor de perseguir esas grandes metas. No sugiero que abandonen las metas habituales. Hay que conservar el proceso de planificación estratégico habitual, pero añadiendo algunas metas más grandes a la lista. Añadir algunas metas más grandes a la lista, porque existe la oportunidad de hacer algo donde nadie está haciendo lo mismo. Y ahora puedes definir el espacio tú solo. Y hay algunos famosos, gente de pósters, todos conocemos sus nombres, que utilizan este tipo de pensamiento. Richard Branson es un ejemplo, y decía antes que me encantan las citas, de verdad que me encantan las citas, y Richard Branson tiene muchas citas, y esta es una de mis favoritas. La forma más rápida de convertirte en millonario es empezar como billonario y luego crear una línea aérea. Genial. Empezó Virgin Galactic. ¿Y se puede ser más grande que eso? ¿Tiene competencia? No demasiada. Y Elon Musk, ¿le conocen? Es el que creó Tesla. ¿Tiene alguna competencia? No demasiada. A nadie se le ocurrió producir un coche eléctrico de alto rendimiento.
Querían producir coches eléctricos pequeños y feos y lentos. Pero Elon Musk dijo no, vamos a dar al cliente lo que quiere. Tarde o temprano el cliente siempre obtiene lo que quiere. Así que en su compañía dijeron no, vamos a hacerlo como ellos quieren. Vamos a producir un coche eléctrico de altas prestaciones. Y cuando empezaron, ahora ya está llegando la competencia de Porsche, Volkswagen y otros, Mercedes, pero cuando lo introdujeron ellos no había ninguna competencia, estaban solos. Y ahora últimamente han visto esto, han introducido el Powerball, ¿alguien lo conoce? Lo introdujeron el año pasado. Para los que no lo conozcan, esencialmente es una batería atractiva que se cuelga en la pared y tiene aspecto de obra de arte. Se cuelga en la pared conectado a los paneles solares del tejado para que la batería se pueda cargar durante el día. Se puede utilizar durante la noche y te puedes desconectar de la red eléctrica totalmente. ¿Hay alguna competencia? No. Elon Musk también es que la persona que creó SpaceX. ¿Hay alguna competencia aquí? No demasiada. Hay una en Europa, en realidad. Pero SpaceX está intentando hacer que cohetes que han sido lanzados puedan aterrizar verticalmente en la misma plataforma desde la que fueron lanzados. Y me parece uno de los hitos del 2015. Lo consiguieron el 21 de diciembre del año pasado. Enviaron un cohete al espacio, lo pusieron en órbita, desplegaron 9 satélites y aterrizaron verticalmente como un lápiz en Florida con éxito. Cuando sube un cohete, el coste es de aproximadamente $60 millones. Hoy en día, el coste del combustible es $200.000. Piénsenlo un momento. 60 millones es el coste de un lanzamiento. El combustible cuesta $200.000. Si se puede reutilizar el cohete, el coste de enviar algo al espacio baja en un orden de 100 o más. La diferencia es increíble. Esto va a ser una revolución en el negocio de los satélites. Y cuando lo hicieron, sus empleados se volvieron totalmente locos. La generación joven recibe muchas críticas por su apatía y vagancia. No sé si sucede en Europa, pero sucede en Estados Unidos. Se les llama los millennials y se dice que son unos privilegiados y son vagos y apáticos. No es cierto. Son algunas de las personas que más trabajan, que hemos visto jamás en nuestro país. Si se les da algo que les inspire, si les das una meta más amplia, inspiras a todos los que están a tu alrededor y sube el nivel de rendimiento de todos los involucrados. Todos son ejemplos que hemos oído 1.000.000 de veces antes. Y al final es cuestión de liderazgo. Y en el contexto de mi presentación, y va a haber otras muchas estupendas presentaciones después de esta, pero el resumen es que les animo a pensar en la demografía del mundo. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el dinamismo? El dinamismo de la economía global viene de lugares muy predecibles. Sabemos dónde están. Y luego piensen en la tecnología que está disponible en su sector. E incluso tecnologías con las que ni siquiera ha empezado a trabajar su sector. Al final son todas formas de apalancamiento. Es una oportunidad para apalancar la tecnología, para catapultar a la empresa a un nivel más alto. Y todo tiene que ver con pensar en más grande. Y estoy encantado de tener un pequeño papel en su congreso hoy y les deseo